Bienvenidos a un nuevo episodio de Derecho y Genocidio. Hoy vamos a hablar en el tercer capítulo de la Gran Guerra, desde 1939 hasta 1945. Vamos a hablar de las distintas políticas que fue adoptando el Reich respecto a las distintas poblaciones que fueron foco del exterminio, de la expulsión. Acompáñenme. En 1939, unos días antes de la invasión a Polonia, se firma el pacto Ribbentrop-Molotov. Este pacto es un pacto de unión entre la Unión Soviética y el Reich, firmado por sus dos cancilleres. Esto es un poco anecdótico, pero no es poco importante. ¿Por qué? Porque son dos potencias antagónicas. Habíamos visto en una clase anterior que precisamente el nazismo desarrolla teóricamente ese odio por los influjos comunistas de carácter internacional, ¿sí? Entonces, una semana después prácticamente, digamos, pocos días después de la firma del tratado, se produce en septiembre de 1939 la invasión a Polonia por parte del nacionalsocialismo, por parte del régimen de Hitler, ¿sí? Esta invasión supone el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, a partir de 1939, la invasión a Polonia supone el encuentro del Reich con una población judía de más de 3 millones de personas. Para que se den una idea, en la guerra aproximadamente mueren 6 millones de polacos. La mitad eran polacos judíos, ¿sí? Ahora bien, esta población judía que el Reich no tenía requiere encontrar nuevas formas, nuevas ideas, inventiva y creatividad para encontrar una solución a lo que la teoría contemporánea llamaba la cuestión judía. Esta cuestión judía, de todos modos, no es un invento del nazismo. Marx habla de la cuestión judía, Freud habla de la cuestión judía, teóricos judíos contemporáneos. Ahora bien, uno de los proyectos que va a desarrollar el nazismo es el proceso de guetoización. En 1940 se va a establecer el gueto de Lodz y el gueto de Varsovia, por citar dos ejemplos de los más importantes. Para que se den una idea, en Varsovia casi 500.000 de judíos fueron concentrados. Había distintos tipos de guetos. Guetos abiertos, más que nada al principio, guetos cerrados, donde precisamente había una división entre la zona aria, la zona polaca, y la zona de la población judía. La vida en el gueto era una vida medianamente normal. ¿En qué sentido? Dentro de la lógica concentracionaria teníamos aspectos como, por ejemplo, los teatros, la educación, existencia de, por ejemplo, lugares como Dom Sierot, un hogar coordinado por Janusz Korczak, que estaba encargado de la atención de niños huérfanos, ¿sí? Entonces, si bien los guetos suponen el encierro, la misiadura, el hacinamiento, la carencia de pautas higiénicas para un montón de población que termina usando espacios comunes para convertirlos en espacios de vida, en realidad de lo que estamos hablando es de la continuidad de la vida en las peores condiciones. Por otro lado, y esto empieza a mostrar lo errática de la política del Reich, ¿sí?, que va supeditada a los avances políticos, a las victorias militares y a las construcciones económicas y sociales que se van a ir desarrollando, empieza lo que se llama la solución territorial. La solución territorial, básicamente tenemos tres grandes modelos o tres grandes exponentes. Plan Nisko, que era la idea de enviar a todos los judíos a la ciudad de Nisko, una región en Polonia, para albergarlos en la gobernación general, que fracasó. Por otro lado tenemos el Plan Madagascar, que era el envío de los judíos a la isla de Madagascar, atravesando la totalidad de Europa, dejarlos en Madagascar y que murieran de inanición, deshidratación y otras, condiciones adversas para las personas. ¿Esto por qué fracasa? Fracasa precisamente por el miedo de la destrucción de los medios de locomoción, los barcos principalmente, por parte de las potencias como Inglaterra que podrían bombardearlos. Finalmente, también otro de los proyectos es a raíz del Plan Barbarossa, la invasión a la Unión Soviética, es el Plan Siberia, es decir, el envío de todos los judíos en una gran marcha a Siberia, al frío absoluto, a la muerte por congelamiento, deshidratación e inanición. Otro de los bastiones, otra de las patas de la política del nazismo está dada por lo que se fue denominando el genocidio por las balas o la matanza por las balas. Esto estuvo coordinado por los Einsatzgruppen. Einsatzgruppen había 4, A, B, C y D, dependiendo de la ubicación geográfica. Principalmente el accionar eran grupos de tareas que iban detrás del ejército alemán de la Wehrmacht, actuaban directamente reuniendo a la población judía, asesinándola por balazos y luego en las fosas comunes que se iban estableciendo en cada ciudad quedaba ahí
la población fallecida, que se estima más o menos en 1,5 millones de personas. La última fase va a ser la fase denominada la solución final. 1941 se intenta realizar la conferencia de Wannsee. No se pudo realizar, se realiza finalmente en 1942, donde las altas autoridades del nazismo concurren con los números, las cifras, las estadísticas de la cantidad de judíos que habitaban en cada país bajo el régimen nazi. La idea, se cree, y la construcción teórica dice que este es el momento en el que se decide la solución final, el exterminio de los judíos, la solución final a la cuestión judía. Se crean 6 campos de exterminio, o tenemos 6 campos de exterminio: Chelmno, Belzec, Sobibor, Treblinka, Majdanek y el tristemente famoso complejo de Auschwitz-Birkenau. Esto es la verdadera maquinaria de la muerte, la conversión de centros de detención en espacios de asesinato sistémico y premeditado de personas. Las personas llegaban a los campos de exterminio trasladados en vagones en las condiciones más infrahumanas existentes, eran seleccionados por un grupo particular de personas y eran enviados directamente a las cámaras de gas. Gaseamiento mediante el ciclón B producía la asfixia de la persona de manera prácticamente automática y en pocos minutos eran quitados. Los Sonderkommandos se encargaban de la incineración de los cuerpos y automáticamente fue el modo en el cual, a su vez, con los distintos procesos genocidas, se exterminaron 6 millones de judíos, de los cuales 1,5 millones eran niños, en los espacios de exterminio generalizado. Esto es lo que básicamente vamos a llamar la gesta y concreción de un genocidio. Esto es precisamente el exterminio de un grupo poblacional dirigido dolosamente para hacerlos desaparecer de la faz de la Tierra. Para que se una idea, en 1933 había 15.300.000 judíos en Europa, el 60% de la población judía. Para 1950 quedaban aproximadamente 3,5 millones de judíos en Europa. El exterminio era lo que había desencadenado esta pérdida poblacional.